aplicar de alguna manera, seguramente con aspectos aún básicos, pero igual aplicar técnicas que nos permitan lograr que nuestros deportistas tengan un mejor desarrollo, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de qué es el coaching deportivo, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de coaching deportivo, ¿no? Y aquí me he tomado yo la licencia de más que colocarles una definición, colocarles algunos aspectos que se relacionan con el coaching que nos van a dar una idea mucho más amplia, global, de lo que tiene que ver con esta disciplina que, bueno, en la actualidad se ha puesto bastante de moda y que en realidad más que una moda es una necesidad por la cual pasan muchos clubes deportivos, instituciones o hasta los mismos deportistas, ¿no? Miren, primero podríamos mencionar que el coaching deportivo basa sus intervenciones en diálogos. Cuando hablo de diálogo me refiero a justamente la comunicación, ¿no? Porque las sesiones de coaching deportivo se basan en los diálogos, en la comunicación que tenga el coach con la persona que está siendo el cliente o la persona que está siendo atendida, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un entrenador podría tener la capacidad de establecer un proceso de coaching, sería pues ese diálogo, esa entrevista que se da entre el entrenador y uno de sus deportistas, por ejemplo, ¿no? Si es que el coach es una persona externa y va a trabajar con el entrenador, entonces también se daría uno de esos diálogos, ¿no? Es decir, el coaching basa mucha parte de su estrategia en la comunicación humana, ¿no? Al mismo tiempo vemos que lo menciona aquí, que gestiona la mejora del rendimiento y el desarrollo de una vida más satisfactoria. Bien, el coaching no es una estrategia mágica que va a lograr que un deportista de un momento a otro pueda elevar su rendimiento. No, sino que el coaching es la gestión que se hace a través de ciertas técnicas con el objetivo de una mejora del rendimiento deportivo, pero también del desarrollo de una vida más satisfactoria. Y ahí vemos una característica especial del coaching, que es que no solamente va o interviene en aspectos netamente deportivos, sino también va a la mejora de la calidad humana o la calidad personal de un deportista, ¿no? El coach, como ustedes ven aquí también, escucha de manera activa y realiza preguntas, ¿no? En esos diálogos que mencionábamos al inicio, lógicamente esas comunicaciones se basan en que el coach tiene que tener una capacidad de escucha activa y además tiene que tener la capacidad, como lo vamos a ver más adelante, de formular preguntas que lleven al asesorado a encontrar respuestas que salgan de su interior y que le permitan justamente poder afrontar las dificultades o poder afrontar un desarrollo deportivo de mejor manera, ¿no? Al mismo tiempo podríamos decir que el coaching también pues utiliza un plan y objetivos específicos. Es decir, es cierto, es un diálogo, pero no es un diálogo informal, sino que es un diálogo en donde el profesional, el coach, ya tiene planificado qué es lo que se va a trabajar, o para qué vamos a trabajar, o cuáles son los objetivos que perseguimos mediante una sesión de coaching, ¿no? Por ejemplo, de repente perseguimos que el deportista pueda mejorar, quizás en el vóley pueda mejorar en un porcentaje el saque, por ejemplo, si el que tiene de pronto en un partido de 20 saques, tiene 10 saques buenos y 10 saques malos, de repente un objetivo sería de que el asesorado de un mes con un entrenamiento adecuado pueda lograr que 20 saques, 16 o 18 sean buenos, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, un objetivo, ¿no? Y para eso se hace una planificación, ¿no? Por lo tanto, un deportista, como dice ahí, busca pasar, o sea, el coach busca que un deportista pase de una situación, de su situación actual, es decir, por ejemplo, de tener algún déficit en alguna parte, a una situación deseada o anhelada. Es decir, si el deportista quizás pretende, por ejemplo, en el fútbol, en la actualidad un futbolista quizás en su equipo se hace una medición y realiza 5 disparos al arco por partido, quizás este deportista quiera mejorar y llegar a obtener, por ejemplo, tirar 10 disparos al arco por partido. Entonces, esa vendría a ser una situación deseada. El coaching trabaja versus una planificación para que pueda llegar en la situación actual, donde solamente hace una cantidad de 5 tiros por partido, a una situación deseada o anhelada, que podría ser realizar 10 tiros durante un encuentro.
10 tiros al arco durante un campo. Entonces, eso es lo que busca el coach, ¿no? Y lógicamente, cuando hablamos de coaching deportivo, hablamos de un proceso de aprendizaje guiado. O sea, un proceso de aprendizaje donde el asesorado, que puede ser un deportista, que puede ser un entrenador, logre introyectar aprendizajes a través de justamente estas técnicas que se basan en preguntas, que se basan en algunos ejercicios. El coach le presenta al deportista o al entrenador con el objetivo de que éste encuentre mediante estas dinámicas respuestas o encuentre algunas situaciones que le permitan mejorar su estado actual. Entonces el coaching deportivo tiene que ver con todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y lógicamente es una disciplina que actualmente es utilizada por la mayoría de deportistas que están en la élite, ¿no? Los tenistas como Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, los futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, los entrenadores como Guardiola, como Luis Enrique, como, por ejemplo, también entrenadores como Zidane, ¿no? Reconocen que el coaching deportivo es una disciplina de vital importancia para ellos, ¿no? Yo creo que incluso, ahora que estamos hablando del deporte base, cobra todavía una importancia todavía mucho mayor, ¿no? Bien, ya en la siguiente diapositiva vamos a observar nosotros algunos contenidos mucho más específicos que se relacionan a este concepto, ¿no? Y es muy importante que tengamos en cuenta que hay dos aspectos principales cuando hablamos de coaching deportivo. En primer lugar, tenemos el aprendizaje. Como ustedes pueden ver en esta figura, tiene que ver con que nosotros vamos, entre comillas, escalando, o digamos, vamos avanzando con nuevos retos, ¿no? Ven ustedes la imagen del aprendizaje, una persona que está mirando hacia adelante o hacia arriba, y como que está buscando nuevas formas de realizar de repente las cosas que venía realizando hasta ahora, ¿no? Entonces el aprendizaje es algo muy, pero muy importante, ¿no? Y el tema de la responsabilidad, porque el coaching enfatiza en que la persona en primer lugar tiene que aprender a ser responsable, es decir, a ser consciente de que lo que le está pasando, sea bueno o malo, tiene que ver con su responsabilidad. Si tú tienes un rendimiento muy, pero muy bueno, en realidad tiene que ver seguramente con tu esfuerzo, con tu talento, o sea, tiene que ver, tú eres responsable de ello. Y si también tiene resultados negativos en el deporte o también a nivel de tu vida familiar, personal, tienes que darte cuenta que tú también tienes responsabilidad en lo que te está pasando, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver un par de, digamos, de gráficas que nos van a indicar con mayor detalle de qué estamos hablando, ¿no? Miren, cuando hablamos de aprendizaje, tenemos aquí, digamos, una flecha que nos hace ver cómo es que se da el proceso de aprendizaje, ¿no? Digamos que un deportista se encuentra en una situación 1, está ahí con un S1, donde su rendimiento no es el más adecuado, o todavía no es tan adecuado como piensa, como pensaría tenerlo, ¿no? Y luego vemos un S2 donde el deportista, una situación 2 o S2, donde se supone que el deportista quiere llegar hasta ese punto de rendimiento. Pues todo lo que está en medio de ellos se llama proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cuando un niño de 6 años de pronto se encuentra en un nivel, por ejemplo, de realización de dominadas del balón con el pie, de 2 o 3, por ejemplo, realiza 2 o 3 dominadas de balón, pero quiere llegar a ser 20, pues todo lo que está al medio es un proceso de aprendizaje, guiado seguramente por su entrenador, pero también podría ser guiado con un coach, que le permita ponerle objetivos, por ejemplo, objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. O sea, yo podría decir a corto plazo que le voy a pedir a este niño, o vamos a coordinar para que este niño con su entrenador logre ya para la próxima semana no hacer 3 pataditas, sino hacer 5. Que logren que al fin de mes pueda realizar 7 u 8. Y que de repente, de aquí a 3 meses, que sería de repente un objetivo a largo plazo, puede realizar las 10 pataditas que habíamos puesto como objetivo, ¿no? En todo ello hubo un proceso de aprendizaje. Y cuando hay un proceso de aprendizaje, eso incluye aspectos
cognitivos, o sea, aspectos de pensamiento, aspectos afectivos, es decir, aspectos de sus emociones, y aspectos conductuales, es decir, aspectos relacionados a cómo es que pone en práctica las habilidades que va aprendiendo, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí también hay una imagen que les he colocado donde, bueno, hicimos una especie de sesión de coaching, ¿no? Con un grupo de nadadores, son nadadores de la ciudad de Trujillo, nadadores que pertenecen, algunos de ellos, a las selecciones trujillanas. También ahí habían un par de nadadores que pertenecen a la selección peruana de natación, con quienes se trabaja un poco el aspecto de que se percaten de cómo se da su proceso de aprendizaje en la disciplina que ellos practican, que es la natación. Y bueno, fue una experiencia muy, pero muy enriquecedora, donde, bueno, pudimos nosotros por lo menos poner algunas bases respecto a eso, ¿no? Bien, a continuación, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a observar y vamos a explicar la otra característica fundamental de la cual hablábamos cuando nos referíamos al tema del coaching deportivo, que es la responsabilidad, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad, y lo hemos tratado de graficar como si fueran hasta un poco una especie de pasos, ¿no? En primer lugar, lo que busca el coaching deportivo es que el deportista, el entrenador, el directivo o quien vaya dirigida a esta intervención, en primer lugar, analice, sea capaz de analizar lo sucedido. Sea que esto haya sido positivo o negativo, lo que busca el coaching es que la persona sea capaz de analizar lo que ha pasado, ¿no? Luego de haber analizado lo que ha sucedido, con sus pros y sus contras, el asesorado o el deportista o el directivo quien esté beneficiándose con el coaching, lo que debe asumir es una responsabilidad. O sea, el coaching busca que nosotros asumamos nuestra responsabilidad. Ya analizamos lo que sucedió, ya nos dimos cuenta de las cosas positivas y negativas que han pasado. Bueno, ahora nos toca asumir nuestra parte de responsabilidad. Es decir, asumir que dentro de lo que ha pasado, nosotros tenemos pues parte de responsabilidad, ¿no? No utilizamos, y es algo prohibido en el coaching, utilizar el término culpa. No es que tuvimos parte de culpa en algo, pero que la culpa muchas veces tiene una connotación negativa. Preferimos decir que debemos asumir la parte de responsabilidad que tenemos en lo que ha sucedido, ¿no? Y luego de ello se busca que el coaching, cuando me refiero a coaching, me estoy refiriendo a la persona que está siendo guiada por un proceso de coaching. Buscamos que la persona sea consciente de su capacidad, es decir, sea consciente de cuál es la capacidad que tiene para poder tomar decisiones y poder tomar de repente o asumir algunas nuevas estrategias o técnicas para mejorar lo que había pasado, ¿no? Entonces, buscamos que la persona se dé cuenta, sea consciente de que esa persona tiene la capacidad de poder poner formas de realizar lo que había hecho y que no le gustó tanto, ¿no? Entonces, a partir de ser consciente de su capacidad, lo que buscamos es que la persona tenga muy, pero muy claro de que puede decidir. Es decir, tenemos que llegar al punto de lograr que aquella persona con quien estamos trabajando, sea un niño en este caso, un adolescente, diga o pueda decirse mentalmente, yo decido qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Por lo tanto, si yo decido qué es lo que voy a hacer, yo tengo que ser responsable de las consecuencias que tengan las acciones que yo voy a tomar como una forma de afrontar lo que me está pasando, ¿no? Por lo tanto, el tema de responsabilidad básicamente va explicado bajo esos puntos, ¿no? Y para el coaching deportivo, la responsabilidad y el aprendizaje, como le dijimos hace un momento, son dos aspectos fundamentales, ¿no? Bien, ahora sí, como les estaba mencionando, en la siguiente diapositiva vamos a observar ya contenidos dirigidos al coaching deportivo realizado ya en el deporte base, ¿no? Continuemos, por favor, con la siguiente diapositiva. Miren, cuando hablamos de deporte base, tendríamos que mencionar 4 ideas claves que el coaching deportivo tiene respecto a esta etapa de desarrollo de un deportista, ¿no? En primer lugar, tendríamos que mencionar con mucho énfasis que el coaching en la etapa del deporte base considera al deportista desde el punto de vista deportivo
pero también desde el plano personal. Es decir, el coaching apoya la tesis de que el trabajo deportivo con niños, niñas y adolescentes debe cumplir dos funciones. Uno, relacionado al tema de la formación deportiva, y el otro, direccionado al tema del desarrollo personal. Es decir, cuando nosotros pretendamos hacer un proceso de coaching, lo que tenemos que hacer es, seguramente, trabajar bajo objetivos de relación, como lo mencioné hace un rato, quizás elevar la calidad técnica de un deportista, mejorar el fútbol, mejorar el voleo en el vóley, mejorar de repente el manejo del revés en el tenis, ¿no? Pero a esto tiene que ir también aunado un conjunto de objetivos relacionados al plano personal. Por ejemplo, el manejo de conflictos, el control de impulsos, el tema de la responsabilidad académica, por ejemplo, el tema de la responsabilidad conductual dentro del ámbito educativo, escolar o también en la casa, ¿no? Es decir, tenemos que siempre, tal y como lo maneja el coaching, tener que tomar en cuenta esos dos puntos de vista, ¿no? O esos dos puntos de trabajo, que es la parte deportiva y lógicamente la parte personal, porque el coaching parte de una filosofía humanista que nos habla que la persona es un todo, y que no puede ser que la persona sea o trabaje de una manera, digamos, bastante específica y muy profesional la parte deportiva y que la parte personal que nada, ¿no? Y creo que en eso seguramente ustedes coincidirán conmigo en que justamente ello es, digamos, la debilidad de nuestro deporte nacional, especialmente en el fútbol, ¿no? Existe mucho talento deportivo, pero existe poca formación integral, ¿no? Es decir, el plano personal se viene dejando de lado. Y es por eso que nosotros vemos en la actualidad muchas conductas inadecuadas que realizan nuestros deportistas, ¿no? Bien, un segundo punto clave lo vamos a revisar en la siguiente diapositiva, ¿no? El coaching deportivo también considera al deportista como una persona capaz de cambiar, es decir, con la capacidad para elegir, decidir cómo actuar, ¿no? Es decir, el coaching también considera a un deportista con la capacidad para tomar justamente decisiones sobre qué hacer y cómo hacer las cosas, ¿no? Y además que el coaching cree que el deportista, a pesar de los errores que pueda cometer, tiene esa capacidad de poder cambiar, ¿no? Y si hablamos del deporte base, más aún todavía, el deportivo nos indica de que el ser humano, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años, lógicamente tiene una capacidad cerebral mucho mayor para poder absorber más conocimientos, formas o nuevas habilidades, ¿no? Esto debido al tema de la plasticidad cerebral, ¿no? De la cual seguramente todos tenemos conocimiento, ¿no? Es decir, un niño tiene la capacidad mayor para poder moldear nuevos aprendizajes, ¿no? Y a diferencia del adulto, pues lógicamente el niño tiene esa ventaja, mientras que el adulto tiene ya aprendizajes elaborados, muchas veces ya cimentados con muchísima solidez, están en una época donde pueden ir moldeando con mayor facilidad los nuevos aprendizajes, ¿no? Por lo tanto, ese es otro de los aspectos claves que señala el coaching para el deporte base, ¿no? Bien, el coaching también, como ustedes verán en la siguiente diapositiva, nos señala un par de aspectos clave más, ¿no? Que en primer lugar, se considera el coaching como un proceso que busca objetivos a largo plazo, ¿no? Es decir, busca el desarrollo de deportistas para el futuro, ¿no? Y en esto, bueno, coloco una imagen yo de algún club con quienes hemos trabajado en algún deportivo. Este club es el, ¿no? Club Golf y Country Club de Trujillo. Bueno, alguna vez hemos hecho alguna sesión de coaching deportivo, pero lógicamente, como bien dice en esta diapositiva, todas esas sesiones, toda esa programación tiene que ver con la búsqueda de objetivos a largo plazo. Es decir, no se busca que el deportista
de aquí para un mes o de acá para 5 meses, desarrollen totalmente su potencial, ya donde muestre resultados cuantitativos, por ejemplo, ganar campeonatos, tener la mayor cantidad de partidos ganados, tener a los goleadores de los torneos. No, sino que lo que se busca son objetivos a largo plazo. Es decir, buscamos en esa ocasión que esos deportistas tengan la capacidad para poder ir cosas que se proyecten para que cuando tengan 16, 17, 18 años, recién en ese momento desarrollen todo su potencial. Y seguramente ahí se va a ver, o ahí se va a poder notar la calidad de su formación, ¿no? Entonces el coaching es una de las disciplinas que tiene este tipo de objetivos a largo plazo, ¿no? Y es más, esto tiene que ver muchísimo con lo que nosotros conocemos del deporte base, del deporte formativo, justamente, ¿no? Es que el deporte formativo, como bien dice su nombre, se utiliza con el objetivo de desarrollar a los futuros deportistas, ¿no? Lastimosamente, en nuestra realidad, la mayoría de entidades deportivas apuesta poco por el desarrollo de deportistas a futuro, ya que muchas veces el tema de los resultados, el tema de las satisfacciones inmediatas, vence la voluntad de poder hacer trabajos profesionales de esta magnitud. Sin embargo, justamente nosotros en Coach Perú se pretende, ¿no? Ser una plataforma donde este tipo de explicaciones, este tipo de capacitaciones nos brinden a todas las personas profesionales que nos dedicamos al deporte muchas más herramientas para lograr que nuestro deporte en general pueda seguir mejorando. Bien, otro aspecto clave, y el último aspecto clave que vamos a ver en la diapositiva siguiente, respecto al deporte de base y lo que dice el coaching deportivo, es que esto va dirigido justamente a ustedes, que lógicamente es difícil que un entrenador o un profesor de educación física haga las veces de coach. Sí, es difícil, pero no es imposible. De lo que se requiere es lógicamente de una adecuada formación, ¿no? Sí es difícil porque el entrenador tiene otras funciones, sí es difícil porque el profesor de educación física tiene otras funciones más. Sin embargo, a pesar de que es difícil, si un profesor de educación física, como lo están haciendo ustedes, o un técnico deportivo, como muchos de ustedes pretende, se preocupa por formarse, se preocupa por capacitarse, se preocupa por seguir, por ejemplo, este tipo de oportunidades, cursos, pues lógicamente va a aprender poco a poco y va a lograr interiorizar la técnica del coach de tal forma que sí va a poder realizarlo. Además, el entrenador tiene la ventaja que tiene muchas veces contacto más frecuente con sus deportistas que un profesional que de repente no está contratado, no trabaja en la institución, ¿no? Por lo tanto, yo quiero que quede la idea clara de que, si bien es cierto, es muy complicado, requiere formación, de capacitación, un entrenador, un profesor de educación física, como otros profesionales también, tiene la capacidad como para poder lograr una adecuada formación y luego pues poner en práctica todas aquellas habilidades que aprendió a partir de esta disciplina del coaching, ¿no? Muy bien. Luego esta idea me parece positiva de lo que nos toca como profesionales dedicados al deporte. Bueno, vamos a explicar algunos aspectos más específicos que espero pues nos vayan a servir para nuestra actividad ya en sí. ¿Qué se considera los adolescentes? ¿No? En primer lugar, el lenguaje, ¿no? El lenguaje que nosotros utilizamos, niños, niñas y adolescentes, tiene que ser un lenguaje adecuado al nivel y a la forma en que estos niños y niñas y adolescentes se comunican, ¿no? Es decir, nuestro lenguaje tiene que ser sencillo, claro, un lenguaje que sea de fácil entendimiento para ellos, ¿no? Es decir, no utilizamos un lenguaje tan técnico, ¿no? A veces hay muchos entrenadores técnicos que se preocupan en mencionar muchos términos técnicos con el objetivo de que se refleje su capacidad como entrenadores. En realidad,
todos sabemos que mientras más sencillo, mientras más simple, mientras más clara y más directa sea la comunicación, va a ser mucho mejor. Así que bueno, la primera recomendación en cuanto al lenguaje va por la utilización de un lenguaje que sea sencillo, cotidiano para ellos, y que a la vez sea un lenguaje claro, ¿no? Y que también transmita el tema de la afectividad, un lenguaje afectivo, un lenguaje cercano, un lenguaje que ocasione en el niño o en el adolescente esa sensación de confianza dentro de un grupo, ¿no? Respecto a las preguntas, pues, lógicamente el coach debe ser un especialista para formular preguntas, ¿no? Cuando yo formular preguntas me refiero a que el coaching es justamente un proceso comunicativo que funciona a través de la utilización, pues, de preguntas, ¿no? No preguntas como una forma de evaluación, sino preguntas como una forma de estimulación. Por ejemplo, se le puede realizar preguntas abiertas, como decirle a un niño futbolista, ¿qué te parece? ¿Cuál sistema te parece el mejor para hacer un partido de fútbol? Entonces el niño seguramente dará sus opiniones, ¿no? O preguntarle a un deportista, ¿cómo te has sentido con tu actuación? Y de obtener una respuesta negativa, decirle, ¿y a qué crees que se debe que no ha rendido al máximo? O sea, darle preguntas o darle preguntas que le permitan al niño poder explayarse y no solamente una respuesta de sí o no. Por ejemplo, una pregunta inadecuada para un proceso de coaching sería, ¿qué te parece? ¿Jugaste bien o mal? No te va a responder mal. Esa es una respuesta cerrada. ¿Y quién tiene la culpa de haber jugado mal? ¿Quién tiene la culpa de que tú jugaste mal? Ah, bueno, yo. Entonces son respuestas cerradas. Lo que se busca con las preguntas es que el niño adolescente pueda elaborar, pues, sea una confianza en base a una libertad y en base en realidad a lo que él piensa, lo que él cree, ¿no? Cuando hablamos de la metodología nos referimos a que la metodología también, la metodología de coaching ha ido cambiando, ¿no? Y ya cuando se habla de metodología nos referimos a que el coaching ya no debe ser aplicado, por ejemplo, como en algún momento en una entrevista, en un escritorio, en algún lugar, en una sala, sino que el coaching debe utilizar sus técnicas dentro del mismo campo en donde se desenvuelve un deportista, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del vóley, pues el coaching debe estar presente dentro del campo de vóley para poder hacer algunas intervenciones, así sean pequeñas, pero dentro del campo, ¿no? Las entrevistas pueden ser entrevistas informales, pequeñas, que también se pueden hacer dentro de un campo deportivo, ¿no? Ya sea en el vóley, en el tenis, en la natación, en el fútbol, o en los deportes en los que se puede desenvolver o puede haber un proceso de coaching, ¿no? Luego hablamos de la forma de relacionarse. Bueno, ya mencionaba en líneas arriba, el coach debe ser una persona cercana al niño o niño adolescente, ¿no? La forma de relacionarse tiene que ver con la confianza que se le debe brindar al niño o niña. Y para eso, bueno, algunas de las sugerencias que se hacen es, por ejemplo, cuando hagamos una reunión grupal, pues los niños se sienten, el coach, lógicamente el entrenador también, deben sentarse a la misma altura que están sentados los niños y parecer ser simplemente una persona más del grupo, ¿no? Porque eso genera que los niños, bueno, tomen un poquito más de confianza, ¿no? Lógicamente siempre hay que cuidar el tema de la disciplina, es un aspecto también importante, ¿no? Luego aquí pusimos nosotros un aspecto muy importante, que es la intuición del coach. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con algunos aspectos, como por ejemplo, ¿no? Quizás le hagamos una pregunta al niño y el niño le da la respuesta. Y entonces ahí entra la intuición del coach, ¿no? Cuando le preguntamos a un niño a veces, hijo, ¿por qué no está rindiendo bien o por qué no está jugando bien? Muchas veces el niño por temor no sabe qué responder y simplemente menciona, no sé. Muchas veces la intuición del coach sabe de que quizás no tenga mucha confianza y quizás muestre miedo o temor a que le caiga la pelota o a que pierda el balón. Entonces, la intuición del coach podría ayudar a darle algunas respuestas a esas preguntas que le hacemos a un niño, ¿no? Y quizás decirle a un niño, bueno, hijo, de repente te sientes un poco con poca confianza, tienes miedo de repente a algo, quizás sientes que no te dieron un buen pase o sientes que no te están dando los pases, ¿no?
Eso tiene que ver mucho con la intuición del coach, y para eso el coach pues tiene que tener un conocimiento profundo acerca del deporte en el cual está interviniendo, ¿no? Y el tiempo de trabajo, bueno, finalmente depende mucho de cada persona a quien asesoremos, ¿no? Cada niño y cada adolescente tiene pues diferentes formas de actuar, tiene diferentes ritmos, y, lógicamente como son personas de distintas personalidades. Por lo tanto, el tiempo de trabajo va a depender de cómo va avanzando cada uno de los niños o adolescentes con quienes estamos trabajando, ¿no? Bien, bueno, espero que estos seis aspectos nos sirvan de alguna manera para mejorar algunas de nuestras intervenciones y poder saber que estos son aspectos que maneja el coach. Yo estoy seguro que muchos de ellos también lo venían manejando ustedes dentro de sus sesiones de aprendizaje, ya sea educación física o las sesiones de entrenamiento en el trabajo de los técnicos deportivos, ¿no? Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Y vamos a señalar ahora a continuación tres técnicas que nosotros debemos utilizar en el coaching, en el deporte básico, ¿no? Bien. En primer lugar, señalo la técnica del establecimiento de objetivos. Es decir, el establecer objetivos funciona como una técnica incluso motivacional. Es decir, cuando uno establece objetivos de manera adecuada, puede lograr que un equipo deportivo o con un grupo de personas o con una misma persona, una sola persona, se motive a lograr lo anhelado. Lógicamente, eso nos va a ayudar a que esa persona ponga mucha voluntad, ponga perseverancia, ¿no? Y mucho esfuerzo para poder lograr lo que nos hemos planteado, ¿no? Pero acá quiero dejarles en claro de que el establecimiento de objetivos tiene que ver con que nosotros elaboremos objetivos de manera concreta, de manera objetiva, es decir, cuantifiquemos nuestros objetivos. Por ejemplo, yo quiero que un niño mejore en el deporte del tenis. Y saben que el niño juega mal y quiero que esté mejor. Entonces mi objetivo es que el niño mejore su técnica para el tenis. Ese, por ejemplo, es un objetivo inadecuado. Un objetivo adecuado se cuantifica, es preciso. Un objetivo más relacionado a lo que estamos buscando en el coach sería, en este mismo caso, decir, bueno, quiero mejorar la técnica del revés de un niño o adolescente. Entonces, mi objetivo sería de lograr que el niño, al recibir 20 pelotas, logre pegarle de manera correcta 15 de ellas, por ejemplo. Ese es un objetivo específico, porque está cuantificado. Es decir, me va a poder permitir medir de manera objetiva cuándo es que yo ya estoy logrando ese objetivo, ¿no? Muy bien. Otra de las técnicas que vamos a ver en la siguiente diapositiva hace referencia al feedback o, en nuestro idioma, retroalimentación, ¿no? Algo que los coaches tienen que hacer de manera constante es este tema de la retroalimentación. Es decir, brindarle información a cada instante de qué es y cómo están haciendo los deportistas sus ejercicios y cómo se están comportando de manera personal, ¿no? En esto, como el coaching se realiza en el mismo campo, por ejemplo, una forma de retroalimentación es, ¿no?, lo utilizan a veces los equipos profesionales, en los distintos, de mostrarle los videos de su actuación. Es decir, mostrarle videos a los deportistas de cómo es que actuaron, cuál fue su performance en tal o cual momento, ¿no? Pero ya, el coaching prefiere que estas demostraciones sean en vivo. Es decir, mostrarle el gesto técnico al deportista o mostrarle mediante gestos hasta faciales de repente, gestos faciales, corporales, cuál fue su actitud. Y entonces, como le mostramos cuál fue su actitud, estamos dando información que nosotros observamos. Queremos saber qué es lo que el niño adolescente opina o qué es lo que observó él en realidad, ¿no? Pero bueno, al mostrarle eso, esa retroalimentación va a permitir que el niño pueda ser mucho más consciente de lo que va haciendo, ¿no? Entonces el feedback es ese proceso a través del cual nosotros brindamos información constante, le devolvemos información constantemente acerca de cómo es que él ha ido actuando, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto personal, ¿no? Bien.
Finalmente vamos a explicar una técnica que es muy conocida en el ámbito organizacional, es el análisis FODA. También lo conocen como el análisis, porque algunos realizan el gráfico de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una evaluación inicial de un deportista, tendríamos que hacer este análisis FODA. Es decir, colocar sus fortalezas, es decir, los puntos fuertes, las virtudes que tiene el deportista, tanto a nivel deportivo como personal, colocar sus debilidades, o sea, cuáles son los defectos que tiene, porque tanto las fortalezas como las debilidades provienen del mismo deportista, o sea, de su interior, no de cómo es él o de cómo es ella, ¿no? Mientras que también es importante colocar el tema de las oportunidades, que está aquí en un cuadrito morado, las oportunidades, es decir, con qué oportunidades cuenta este deportista, y lógicamente las oportunidades provienen de afuera, es decir, del medio externo, del medio ambiente. De repente tiene la posibilidad de tener un entrenador, posibilidad de tener padres que van a apoyarlo económicamente en lo que se proponga. Quizás tiene la oportunidad de tener un equipo profesional cerca a su localidad, ¿no? Esos son aspectos que vienen de afuera, pero que son oportunidades, ¿no? Y las amenazas que también provienen de afuera son los aspectos negativos que hay en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el tema, muchas veces ahora de la delincuencia, el tema de la influencia de los amigos, el tema de las drogas, el tema de los adolescentes, a veces de las relaciones de pareja que muchas veces se les complica, ¿no? Son amenazas que hay en el entorno y que pueden hacer que peligre su calidad deportiva y personal, ¿no? Entonces el análisis FODA es un instrumento muy, pero muy útil para hacer diagnósticos iniciales de deportistas o de equipos deportivos, ¿no? Entonces sería muy importante que tomemos en cuenta esto. Yo les pido por favor pongan en práctica a la brevedad estos aspectos porque les van a ayudar, es cierto. Esto no nos va a garantizar, lógicamente, que ya somos especialistas en coaching, pero sí nos va a brindar algunas herramientas que nos van a permitir que nuestro trabajo como entrenadores sea mucho más efectivo, mucho más eficaz, ¿no? Y que, como les dije hace unos momentos, atienda no solamente el objetivo deportivo, sino también el objetivo de desarrollo personal, ¿no? Bien, termino esta ponencia con la última diapositiva, donde, bueno, colocamos es una frase un poco larga en realidad, pero que de alguna manera resume lo que pretendíamos decir, ¿no? Los niños o niñas deportistas aprenden y se desarrollan en base a los descubrimientos que van haciendo de sus posibilidades de éxito. Veis generando una adecuada autoestima y confianza o autoconfianza para intentar e intentar. El coach cumple la función de ser un guía que acompaña al deportista en su crecimiento, ¿no? Lo que nosotros debemos lograr es que el niño o adolescente o niña se convenza de que puede intentar e intentar e intentar, es decir, que lo puede hacer una y otra vez, porque este niño, este deportista, como todo ser humano, tiene la capacidad para mejorar. Solo basta, o solo el coach pretende guiar a esa persona, a ese niño o adolescente, para que él mismo pueda ir descubriendo y dándose cuenta de cuánto talento puede tener o cuánto se puede desarrollar tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Bien, finalmente quiero expresarle mi agradecimiento a todos ustedes por confiar en nosotros para poder